El tema de hoy, Carlos Malatón. El tema de hoy, bueno, mire, hay algo que se ha hablado en los últimos tiempos. Para las personas que están en economía es un concepto básico desde siempre, que se llama el Producto Bruto, Producto Nacional Bruto, o Producto Bruto Interno. ¿Qué diablos es esto? Es agarrar y sumar, es una sumatoria, un poco compleja, es algo más que una sumatoria, pero yo voy a explicar el concepto, el concepto así periodístico, y después vamos a hablar con un experto en el tema de una cuestión que está muy requerida en este momento porque es tema de debate político del momento. Vamos a hablar de economía, pero tiene que ver con la política, ¿se dan cuenta? Si todo es política, viste que todo es historia, la revista, todo es política. ¿Qué es el Producto Bruto? Es agarrar en un país, en un periodo determinado, en un año, por ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre, todo lo que se produce en bienes y servicios. Medirlo y decir, Argentina tiene un Producto Bruto de 400.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene un Producto Bruto de 14 billones de dólares. Billones o trillones, como se dice en inglés. Es la sumatoria de todos los bienes y servicios. Ahora hay muchas formas de medirlo y hay muchas formas de potenciarlo o de disminuirlo según las falsificaciones que a veces se intentan desde los organismos públicos, como por ejemplo en Argentina. Parecería ser que no solamente en Argentina se falsificó el INDEC a nivel de índice de precios, sino que el INDEC también está falsificando los datos sobre el Producto Bruto. Ahora, ¿es Producto Bruto el valor de lo que ya existe? Por ejemplo, acá estamos en el edificio de FM Identidad, Florida 935. Esto ya existe, esto ya fue fabricado, no sé, hace 40 años este edificio. Fue construido. Esto no es Producto Bruto, es algo que ya está. Las cosas que están tienen un valor de mercado. Y las oscilaciones en los valores de mercado de las cosas que ya existen tienen enormes efectos económicos. Cuando se analizan los ciclos económicos, no solamente se mira la totalidad de los bienes y servicios que se producen en un país en un año, sino cómo se mueven los precios de lo ya producido, básicamente de toda la propiedad inmueble y también de todo lo que son los activos financieros, las acciones y los bonos. Según eso suba o baja, produce efectos económicos beneficiosos o perniciosos. Por eso cuando uno tiene un crack económico, el crack viene antecedido o es en sí mismo la caída en la evaluación de los activos reales de la economía, de la propiedad inmueble y de la bolsa, básicamente. Y por eso cuando la bolsa sube, como ahora en Estados Unidos, que está máximo histórico, ya vamos a hablar bien del tema, y las propiedades empiezan a subir, la economía tiene efectos beneficiosos. Y el que está en el gobierno se beneficia de esas oscilaciones para un lado y para otro, que dependen de muchos factores, de factores que son naturales de la economía y de cuestiones que tienen que ver con la política económica. Pero para tocar el tema del Producto Bruto, después vamos a ir a la cuestión del ciclo económico, porque es un experto que maneja muchísimos temas. Estamos con el economista Ariel Korenberg, que justamente es un especialista en el cálculo del Producto Bruto y en el cálculo de lo que son los productos brutos regionales. Un hombre que estudió, me estaba diciendo acá, porque se divirtió mucho con el debate con Martín Pitón, Universidad del Estado. Bueno, okay. Universidad Ciencias Económicas de la UBA, la gran carrera que yo admiro tanto, que no la estudié, pero que la conozco, licenciatura en Economía. Ariel, gracias por venir. Es un temazo Mira, vos sabés que yo recuerdo cuando asume Kirchner en el año 2003, el 25 de mayo, que da un discurso en el Congreso. ¿Se acuerdan ese discurso que dio Kirchner? Sí. Cuando asumía, se asume frente a la Asamblea Legislativa. En un momento se refiere a los acreedores de Argentina, todo el conjunto de personas, de empresas, de fondos a las cuales Argentina le debía plata, que Argentina había incumplido sus obligaciones. Y ahí dijo, señores acreedores, no hablo de fondos buitres, dijo acreedores en general, si a nosotros nos va bien, si crecemos, ustedes van a cobrar. Y si no crecemos, van a cobrar menos o no van a cobrar. Y si crecemos mucho, van a cobrar más. Esto es increíble porque Kirchner ahí lo que quiso decir, si sube nuestro Producto Bruto, le vamos a pagar. Y si no sube, no le vamos a pagar. Así ayúdennos a que pueda subir.
esto que parecía una frase perdida de carácter político y demagógico en un discurso, se convirtió 2 años después en la creación de un elemento financiero que se llamó el cupón del Producto Bruto, el cupón de PBI. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Argentina emite los nuevos bonos para reemplazar a los bonos anteriores, agrega un premio, como se dice en inglés, un endulzante al tipo que iba a recibir los nuevos bonos para que arregle, es decir, para que no siga en juicio contra Argentina o que no siga reclamando o cerrar el caso, un cupón de PBI que se empezó a pagar años después, según que Argentina crezca más o menos del 3,33% anual. Si crece más del 3,33%, Argentina paga ese cupón, que es un montón de plata, y si crece menos, nada. Pero todo tiene que ver con el Producto Bruto. Ahora, en los últimos años, Ariel, y ya te dejo para que ataques este tema central que nos preocupa a todos, uno se sorprendió de las cifras que está dando el gobierno, porque dice, ¿cómo puede ser? Este año estamos creciendo. Año 2012, año 2013, yo no la veo. Hasta hace unos años estábamos creciendo, pero ahora daría la impresión que no. ¿Cuál es la realidad? Corregime todo lo que me tenga que modificar. Yo di un concepto general al ataque. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es uno de los primeros programas de radio que vamos a hablar del tema, de un trabajo que estuvimos obligados a hacer a los fines de completar un proyecto que llevamos hace más de una década a los fines de medir la productividad de la economía argentina. Vos sabés que la productividad es una variable fundamental que explica varias cosas, 3 fundamentalmente. Mejor productividad es más crecimiento sostenible a largo plazo. Mejor productividad mejora la potencialidad de ese crecimiento. Mejor productividad permite ganar competitividad sin devaluar y competir en los mercados. Y mejor productividad permite sostener los salarios a largo plazo, más allá de lo que pase con la inflación o amortiguar los efectos de la inflación. Este proyecto que es cierto, ahora yo entiendo lo que es la productividad. Ahora vamos al punto de PBI. ¿Qué diablos es la productividad? Si lo tuvieras que explicar periodísticamente, ¿qué es? Mirá, la eficiencia con que vos producís es comparar el volumen de producción que generás en tu empresa, en el sector o en un país, versus los factores productivos que necesitas para generar esa producción. Vos, para producir, necesitas capital, máquina, vamos a simplificar, trabajo, horas trabajadas, puesto de trabajo, ingenieros, trabajo no calificado, insumos intermedios, ladrillos, autopartes y recursos naturales. Todo eso insume un costo. Lo ideal es que vos incorpores esos factores productivos en tu producción a determinado costo y produzcas con una rentabilidad tal que te permita sostener tu empresa. Y puedas trasladar ahorros de costos, que es sinónimo de productividad también, a los precios, bajar los precios y competir mejor en los mercados internacionales. Es decir, la verdadera competitividad intrínseca o implícita que tiene un país más allá de su tipo de cambio real o su política cambiaria. Eso quería tocarte. Sí. Hay durante décadas en Argentina, en el debate político, cada vez que los costos no daban, que Argentina se ponía cara medida en dólares, se producía todo un lobby privado relacionado con los contactos políticos, diciendo Argentina tiene que devaluar para poder ser más competitiva, ¿no? Ahora, cuando vos vas a ver los sistemas monetarios en otras partes del mundo, no existe tal cosa como la devaluación. Los países que usan euro, dólar, yen, franco suizo, libra esterlina, dólar australiano, dólar neozelandés, las monedas más emergentes, en realidad no devalúan, hacen que su moneda flote en el mercado. Flotar quiere decir que cambie continuamente de precio acorde a la oferta y la demanda. Ahora, a veces se ponen caros esos países porque van teniendo éxito, ingresan muchos capitales, y los tipos, la única que tienen para compensar es ser más, tener más eficiencia productiva. Esa es la variable. Es decir, por ejemplo, mira, el yen japonés, ¿no? Valía... Hace 30, 40 años valía 400 yenes un dólar. Y los tipos exportaban igual. Y llegó a
100, llegó a 75 hace poquito tiempo. Es decir, fíjense cuánto más caro se produjo Japón. Si antes un yen era 400 yenes eran un 100 y eran $1, y si ahora ¿cuánto está el precio ahora? Está 99, ahora es 99 yen, $1. Se devaluó un poco, sí. Se revalorizó el yen, se devaluó el dólar. Sí. Se revalorizó el yen, claro, se devaluó con respecto a los 75 de hace un tiempito. Sin embargo, Japón sigue produciendo y sigue exportando. Exacto. ¿Eso cómo se logra? Con productividad. Con productividad. Pero en Argentina el debate pasa por otro lado. Va a ver cómo reventamos el sistema económico para que el que es ineficiente pueda ganar plata, ¿o no? Exacto. Y resaltaba, perdón que vuelva al punto, así vamos al PBI. Si querés, de vuelta retomamos productividad. Está perfecto. Pero como nuestro principal objetivo en este proyecto que llevamos a cabo en la Universidad de Buenos Aires, en el nuevo Instituto de Interdisciplinario de Economía Política, con perdón del nombre, y además, bueno, teniendo la experiencia previa de haber participado en los proyectos de revisión del cálculo de las cuentas nacionales hace 15 años y de la matriz insumo-producto, nos vimos, bueno, en el intríngulis de cómo seguir proveyendo datos fehacientes de la productividad y de estos factores productivos que nombramos: capital humano, trabajo, TIC, recursos naturales, a este proyecto internacional que estamos vinculados con gente de la Universidad de Harvard, que tienen el objetivo ahora, antes era comparar por qué Europa estaba retrasada en productividad y competitividad con Estados Unidos, y ahora han agrandado ese proyecto al conjunto de las economías mundiales, digamos, para incorporar los BRIC, Asia, y en menor medida, porque cada vez interesamos menos, a Argentina. Y claro, con el tema de la crisis del sistema estadístico, desde enero de 2007 nos vimos en el intríngulis de habernos especializados en un tema cuya principal variable no es cuestionada en el resto de los países del proyecto, que es el PBI. Claro. Muy pocos países es cuestionada, y en todo caso las diferencias son menores al lado de las que tenemos nosotros. ¿Cuánto es el PBI oficial medido en dólares hoy? El PBI oficial medido en dólares hoy es más o menos alrededor de $10.000. Pero ese es el ingreso por habitante. Por habitante, ese es el número que tengo en la cabeza. Pero son más o menos 400.000. 2,1 billones de pesos, más o menos 400.000. Dividido 5 serán más o menos 400.000 millones de dólares. Yo te objeto el dividido 5. Dividido 5 por el tipo de cambio. Por el tipo de cambio oficial. Okay, pero entonces, a ver, el INDEC... déjame resaltar un punto. De lo que quiero hablar ahora es de otro tipo de PBI, no del nivel del PBI en dólares, que podemos charlar porque está el tipo de cambio blue, y entonces parte de las transacciones de comercio internacional hoy no reconocidas, digamos, desvío de exportaciones e importaciones, otro tipo de cambio, distorsionan esa medida que es el valor de la producción de bienes y servicios que vos antes mencionaste. Pero el debate que trae a colación para poder medir el crecimiento es cuánto crece el volumen, las cantidades físicas de producción de bienes y servicios. No ese PBI, sino el número de las tasas estas chinas que tuvimos hasta hace unos años. En ese sentido, nosotros nos vimos obligados entonces, para poder medir la eficiencia productiva y la productividad, a reestimar el PBI, el volumen físico del PBI, sí, no el valor del PBI, ese es otro tema, para evaluar cuánto realmente está creciendo la Argentina, porque la principal variable contra la cual voy a comparar con la incorporación de factores y deducir cuán eficientes somos es PBI, la producción. Entonces lo que hicimos a los fines de proveer datos fehacientes a este proyecto internacional que se llama WorldCLEMS, y en Argentina ARCLEMS, CLEMS son los factores productivos en inglés: Capital, Labor, Energy, Natural Resources, TICS, etcétera, es reestimar el PBI con las estadísticas. Esta reestimación se hace en el marco del de la proyecto. Facultad de Económica de la UBA. Sí. Y a pesar de discrepar con el gobierno, digamos, ustedes lo hacen con total independencia. Sí, con esfuerzo propio, digamos, en este proyecto no partisano, no político y estrictamente académico. Bien. Si el PBI da más, da más.
Y si da menos, da menos. Y si da menos, quiero resaltar. Lo que hicimos fue, entonces, déjame decirte algo metodológico, quizá aburrido. El PBI está cuestionado porque se supone que está cuestionado la inflación desde enero de 2007. Entonces lo que hicimos fue, bueno, dada nuestra experiencia previa, reestimar todo el cálculo del crecimiento económico, sector a sector, a ramas productivas muy desagregadas, eso se llama clasificación SIUP, muy desagregadas, desde el aluminio, el acero, la faena de ganado, automotriz, sistema financiero, resto de los servicios, administración pública, todos los componentes por el lado de la oferta de sectores productivos cuya suma da por resultado el PBI, y también por el lado de la demanda, consumo e inversión, si querés, después podemos hablar. Y este cálculo lo reproducimos desde el año 93, no desde el 2007. Uh-huh. ¿Para qué? A los fines de ver si siguiendo estrictamente con las metodologías publicadas por las cuentas nacionales para el actual PBI oficial, metodologías y series que ahí señala, utilizando las mismas series, el resultado era igual al dato oficial. Comprendo. Si vos ves el gráfico del paper que se ha difundido, la reproducción del cálculo es exacta, más o menos igual, yo diría igual, hasta ahí la serie es anual, hasta el año 2007. Efectivamente, la intervención del cálculo se produce... Esto es una fotografía, pero yo la voy a tratar de comentar aquí por el micrófono. El sistema que usa acá el amigo Korenberg versus el oficial da prácticamente lo mismo desde el 93 justo hasta el 2007. Exacto. Y ahí se produce como una brecha, o sea, el cálculo de Korenberg es más bajo y se va ampliando, y el de Moreno, digámoslo así, es más alto. Y acá veo que la brecha actual es de 12,2%. Quiere decir que para el gobierno argentino, que tergiversó las estadísticas, el Producto Bruto Argentino es 12,2% más que el real. Sí. Esto tiene unas consecuencias, yo te digo, yo soy abogado, tiene unas consecuencias jurídicas impresionantes, y puede ser la fuente de increíbles reclamos en los próximos años. Bueno, yo sigo hablando de la cuestión técnica porque quiero fundamentar esa brecha, que creo que es importante, porque hasta ahora, humildemente, nosotros aportamos desde el punto de vista académico este recálculo del PBI, y está fundamentado rama a rama como se hizo. No voy a entrar en ese detalle, si vos querés, o después preguntame, agro, servicios, financiero. No, pero una pregunta en general, ¿dónde vos, justamente por este recálculo, cuál es el área de la economía donde impacta más la brecha? Donde la brecha descubierta es mayor. ¿Cuál es? O sea, hoy tenés, entonces este recálculo vuelvo a resaltar, usando exactamente las mismas series que se usaban en las cuentas nacionales, cuya metodología y fuentes señaladas se pueden bajar y se han publicado en julio de 1999, que fue el proyecto apoyado por el BID para que las cuentas nacionales se recalculen en base a los nuevos censos en su momento, a precio de 93. Usando esas mismas fuentes, hoy llegamos al que el volumen de la economía es 12% menor de lo que se dice. Y además impactan las tasas de crecimiento que luego vamos a ver. Esa brecha, siendo la 100%, se explica mayormente por los siguientes sectores. 30% de esa brecha es comercio. Un poco menos, 27%, sector financiero. Luego tenemos manufacturas, 20%. Y 10% en servicios de educación, salud, hoteles y restaurantes es un 5% y otro tanto en el resto. Sumando todo, ese es el primer mito de este recálculo, entre economistas quizás, y no entre los neófitos, digamos, no es que se tocó el IPC y automáticamente eso da por resultado un menor PBI, porque el IPC impactaba solo en el cálculo del sector financiero.
El resto de los sectores es otro tipo de manipulación. La tergiversación Sí. resultante de que vos descubrís que el Producto Bruto Argentino es 12,2% menor del oficial, no es únicamente consecuencia de haber tocado para abajo los índices de inflación, sino que además hay toques específicos e intencionales sobre las estadísticas de crecimiento económico. Del resto de los sectores. Es fuerte lo que estás diciendo. Sí. O sea, uno podría haber supuesto que era la consecuencia lógica sería de la falsificación que hizo Guillermo Moreno, pero hay más que eso. Sí. Y esta adulteración propiamente dicha de los números del Producto Bruto Argentino ¿empezó también en el 2007 o es posterior? Es un poquito posterior. Yo le pongo la fecha y no voy a mencionar por qué, permitímelo, porque son anécdotas más particulares que implica otra gente específica, más o menos a fines de 2007. Ah, ya en el 2007. A fines de 2007. ¿Te puedo hacer una pregunta más que política? todo 2008. ¿Por qué lo hicieron? ¿Lo del PBI o el INDEC en general? El INDEC lo puedo entender porque el INDEC... Bueno, el INDEC, perdóname, quiero explicarte. El INDEC es el sistema, hay dos motivos. El INDEC es el Sistema Estadístico Nacional. Entonces, al principio se pensó, bueno, por un tema de bonos indexados a la inflación y que se quería pagar esos bonos, se intervino en la inflación. Pero con el paso del tiempo se terminó interviniendo el mayorista, se terminó interviniendo o presionando las áreas de las encuestas industriales y por último, o en el medio también, las cuentas nacionales que desde el año 99 forman parte del INDEC. Claro. Ahí hubo un año más o menos que hubo un cierto juego como para tratar de seguir midiendo bien las cosas, pero cuando vi que empezaron a... Pero las razones no las conozco. Claro. Mi deducción personal 2007-2008, cuando empezaron a mentir con la inflación, lo primero que dije es, esto es una cosa sin intencionalidad política directa, hablando de 2007, como hay un montón de deuda pública que el gobierno decidió que se indexaba por índice de precios, dice, para pagar menos, en lugar de que la inflación un mes sube el 2%, le pongo 0,8, entonces pago menos. Después empecé a ver que había un objetivo político, no quedaba lindo decir que después de los años de deflación que tuvo Argentina, del 98 al 2002, y de la baja inflación 2003, 4, 5, que de repente vos tenías una inflación, no sé, el 18, 20, 25, 30, 40%, quedaba mal políticamente. Entonces yo digo, esto es propaganda. Ahora, ¿por qué tocar el Producto Bruto también? Porque eso es más complicado. Hay obligaciones fiscales, que no son digamos, que son fiscales relacionados con la deuda pública, que sí pagan premios cuando el país crece y que no lo pagan cuando el país no crece. Recordemos el discurso de Kirchner desde el año 2003. Entonces eso ya lo relaciono no con la propaganda, ni tampoco con la necesidad de pagar menos, como son los bonos con inflación, sino ya estoy pensando que alguien, para beneficiarse, dice, voy a hacer que el PBI figure más alto para yo poder cobrar los cupones de PBI. Esto es un acto de corrupción financiero planificado, espantoso. Esto lo digo yo, vos no tenés por qué adherir a esto, pero yo lo tengo que leer políticamente. Es un gigantesco acto de corrupción que hemos vivido por la truchada de los índices. Y además se contradicen los dos. El Estado tiene ahorro fiscal si dice que tiene menos inflación, pero tiene agravamiento de sus obligaciones fiscales si dice que se crece más de lo que se crece. ¿Cómo la ves? Bueno, adelante con tu razonamiento. Después, si querés, podemos hablar de los bonos. Sigo con el razonamiento. Entonces, esto tuvo un impacto en alterar las metodologías habituales de todos los sectores de producto. La cuestión directa más en financiero. La industria se abandonó los datos o la metodología habitual de los últimos 30 años con que se medía el PBI, que era no tomar directamente los datos de la encuesta industrial del propio INDEC, sino tomar datos exhaustivos sector a sector que permiten medir la verdadera producción de acero, la verdadera producción de tractores, la verdadera producción de autos o de uva, para minificar más allá de una muestra de una encuesta, y que por lo tanto son cantidades, y ahí no entran a jugar índice de precios.
Y luego tenemos que comercio se llama un método corriente de bienes. Todo lo que pasa por comercio en realidad es el consumo aparente de lo que se produce en el país, y si vos manipulás producción de manufacturas y algo de agro, también manipulás comercio, que es el principal sector que explica la discrepancia, y transporte de carga. Por último tenés el resto de los servicios, donde da totalmente inconsistente, excepto administración pública, que en nuestro caso la serie da más que la oficial, el crecimiento del empleo del sector público. El resto de los servicios da totalmente inconsistente con cualquier dato de empleo o producción de servicios que vos tomes. Ustedes, Con eso resumo la cuestión sectorial, y si querés vamos al impacto de cuánto se creció realmente de 2007. Bueno, dale. Entonces el país efectivamente tuvo tasas chinas, pero solo durante 4 o 5 años. Que fueron que 2004, 5, 6 y 7 más o menos serían. Fueron del 2002 al 2007. Ajá. Casi 8. Hasta la crisis del campo, digamos. Exacto. A partir de ahí, el dato oficial acumula, no vamos a hablar de promedios anuales, 2007-2012, una tasa de crecimiento acumulada del volumen físico de la producción, el crecimiento de la economía, de casi 30%. Reproduciendo el PBI con la metodología y cálculo habitual de las cuentas nacionales, 15%. Vos me estás hablando solamente del periodo... Ahora hablamos de crecimiento... ¿De cuál periodo estás hablando? ¿30 post, versus 15? Post 2007, 2007-2012. O sea, la Argentina no tiene tasas chinas desde 2007. En el cálculo oficial, eso da más o menos 5 y pico por año. Claro. También no da tasas chinas. Y en nuestro caso, da algo menos de 3% por año, muy moderado. Eso acumula un 30% de crecimiento de volumen físico de la producción, 2007-2012, contra un cálculo fehaciente de la mitad. O sea, básicamente para un país en vías de desarrollo, son términos viejos que uso, Sí. como la República Argentina, Sí. que se haya crecido en 5 o 6 años 15% es casi recesión, casi estancamiento. Es, digamos, en términos per cápita, es crecer muy bajito. Muy bajo. Y este año, por ejemplo, 2013... Antes de entrar a la dale. coyuntura, que seguramente es importante, y después podemos seguir con otros temas. Un punto que también hago, digamos, más técnico, y no tiene que ver con el cálculo, sino con el análisis del ciclo. Sí, a ver. Es, vos sabés que, digamos, hay una metodología que tiene 60 años para analizar el ciclo económico, ya que vamos con la historia económica, que resalto, currícula, la historia no se debe suprimir de ninguna carrera. Después te digo por qué. Por tu debate anterior, digo. Comparto. Porque tengo alumnos en teoría de crecimiento casi de último año y no conocen los ministros de economía de los últimos 5. Entonces, vuelvo al punto. Esta metodología define 3 cosas. Una cosa es la recuperación después de una crisis. Recovery effect. Segundo es crecimiento. Vamos a ponerle largo plazo, porque el otro también es que crezca la economía. Y tercero es desarrollo. ¿Qué tuvo la economía argentina después de las crisis hiperinflacionarias hasta el año 98, dejando el tequila en el medio? Una recuperación de la caída del producto desde el año 87 al 90. ¿Cuándo empieza a crecer la economía según esta metodología definida por Burns and Mitchell en Estados Unidos, que es el National Bureau of Economic Research? 91. Que hoy sigue poniendo el punto en Estados Unidos cuando la economía estadounidense sale de una recesión y cuándo crece. Sale de una recesión cuando empieza a crecer el producto y el nivel del producto llega a ser igual al nivel del producto previo a la crisis. Sí, es un poco exagerada esa metodología, la comprendo y la conozco. Yo no comparto, para mí mínimo es mínimo y máximo es máximo, pero no importa, es lo que se usa en los Estados Unidos cuando declaran, sí, porque es como una declaración, la verdad que es cómica esa declaración, dicen, terminó la recesión hoy, sí, empezó la recesión hoy, claro. Sí. Entonces,
Yo, asesor de ministro de Economía de comienzo de los 90, sin nombrar, informe económico, lo comparo todo con el 89-90. Ujú. O estoy en post-2002, lo comparo todo con la crisis de 2001. Ahora, la economía argentina se caracteriza por una volatilidad, amplitud de ciclo enorme. Cuando caemos, caemos mucho. Sí. Porque tenemos unas inconsistencias macroeconómicas impresionantes que nunca cumplimos. Claro. Entonces, debido a estas inconsistencias macroeconómicas que no voy a relatar, cuando vos comparás con el máximo nivel de producción del 98, la economía argentina, bien medida, creció al 2,5%. Desde el 98 hasta ahora. sea, O sea, si vos tomás 98 al 2012, al 2012, te da un promedio de 2 anual. 2,5%. Muy Que bajo, muy bajo para un país Que emergente. representa, en términos de PBI per cápita, volumen físico, no nivel, 1. ¿Por qué uno? Por Descontando el crecimiento de la población. Mejor claro. dicho, 1,5. Tenés razón. Argentina, O sea que, claro. en una medición que estamos haciendo de largo plazo, junto con Daniel Heyman en la UBA, entre el año 1900 y 2012, creció al 2,5. Lo que quiero resaltar, y entre el máximo cíclico anterior, 98 con respecto al 87, es verdad, creció un poquito más, 3,5. En el largo plazo, cuando vos tomás todos los máximos niveles de producción, que es la verdadera tendencia secular de la economía argentina, no hubo cambio estructural. La economía argentina sigue creciendo a la misma tasa. Más hoy, después de la desaceleración económica real de la economía post-2007. ¿Me entendés el punto? Yo lo entiendo perfectamente y además merece una pequeña observación de parte mía, y es que todo esto que vos estás diciendo, que solo siento como números reales, porque entiendo lo que haces y además lo veo en lo que pasa sobre la superficie y sobre el fondo de la economía argentina, por eso siempre estamos igual, o por eso el sentimiento siempre que estamos levemente para abajo o apenas para arriba. Y por eso vos comparás esto, es un país estancado, Argentina. Lo que vos me estás diciendo que es un país estancado. Contra los otros países emergentes que sí crecen realmente fuerte. Bueno, es que el punto de teoría del crecimiento es que siempre se busca que el crecimiento sea sostenible en el largo plazo, más allá de los ciclos, porque si no estamos en macro de corto, más allá de los ciclos de corto. Y otro término que es poco utilizado, que es el término de crecimiento continuado. Claro. Con baja volatilidad. Lo que tiene Argentina son buenas recuperaciones, que lo ha logrado. Fue un crecimiento en V corta, después de la flor de crisis, déjame resaltarte, 98-2002, no que la economía cayó en el 2002. Empezó a caer a partir de la devaluación de Brasil, el efecto de el default de Rusia sobre el resto del sistema económico en el mediado de 98. Entonces lo que tuvo fue una flor de recuperación muy rápida, con mucha crisis en el medio, y recuperó recién el nivel de producción del 98 en el año 2006. O sea que realmente, en términos de esta metodología que todos reconocemos en economía, la economía argentina empezó a crecer en el año 2007. Sí, bueno. Porque recuperó todo lo que había perdido. La metodología norteamericana es así. Bueno. Yo te voy a contar algo y ya vamos a un pequeño corte. Dale. Yo como soy un tipo de mercado, Sí. para mí el mínimo cuando vos tocas el mínimo. Y cuando salís del mínimo empezás a subir. Está perfecto. Y el máximo es el máximo y cuando empezás a sacar del máximo empezás a caer. Es decir, una cosa vale 10, sube a 100 y después cae a 50. 10 fue mínimo, 100 fue máximo y la caída a 50 ya es recesión. Pero no es que recesión cuando caes a 10. Es decir, ya cuando valía 100 y vale 99 empezás a caer. Son métodos, igualmente todo muy válido. Acá un oyente dice que está escuchando el programa, se llama Santiago Afonso, dice que la denuncia de Pratgay por falsificación del PBI incluye el pedido de investigar a los funcionarios por la manipulación de mercado por los cupones de PBI, justamente. Bueno, comparto. Yo que nunca estoy de acuerdo con Pratgay, gracias amigo oyente por recordarlo.
Ya volvemos con este interesante economista, Ariel Korenberg. Fabulosa su presentación. Gracias. Hola, Maslatón. Ahora, vos me podés responder, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hablaste respecto al tema de los tipos de cambio en el mundo, ¿no? Lo que hablaste sobre Japón. Ahora, vos me podés explicar por qué en la Argentina la gran masa de dirigentes empresarios y la gran masa de economistas argentinos te hablan que la solución para resolver la competitividad es devaluar la moneda. Esto te lo vienen hablando desde la época de la convertibilidad hasta hoy en día. Mirá, yo te digo una cosa, el gobierno de la Rúa había impulsado dos grandes proyectos, que era uno, la ley de reforma laboral para bajar costos, ¿no? Y otro, la ley de reforma del Estado para bajar gasto. ¿Quién habla de eso hoy? De lo que se habla de la Rúa era que era un estúpido. ¿Vos me podés explicar estas grandes contradicciones de la sociedad argentina? Adiós. Sí, bueno, seguimos aquí con Ariel Korenberg, pero antes yo voy a hacer un pequeño comentario al último oyente que nos habla de los tipos de cambio. Por supuesto que comparto todo su planteo, pero Argentina siempre quiere inventar la pólvora en ciertos aspectos de la política económica. El sistema mundial estándar que rige en todas partes, y créanme que es en todas partes del mundo desde el año 71, 72 en adelante. ¿Por qué digo ahí? Porque ahí se cayó todo un sistema monetario mundial de cambios fijos y se fue a lo que se llama el tipo de cambio flotante. Flotante quiere decir que las monedas se compran y se venden y que el precio queda determinado en el mercado. Sí, a veces intervienen los bancos centrales, le digo sinceramente cada vez menos. Hace ya muchos, pero muchos años que los gobiernos no intervienen, por ejemplo, en mercados como el dólar euro, mercados como la libra contra el euro o la libra contra el dólar, no se interviene más. Sí se intervino el franco suizo en los últimos años para que no se revalúe tanto, a veces dan un toquecito al yen japonés, pero la mecánica es tipo de cambio flotante. Y además, el otro aspecto que te describe un sistema cambiario es la accesibilidad o si está restringido. Eso quiere decir tipo de cambio libre, que vos podés comprar y vender sin pedir autorización previa a nadie. ¿Qué es lo que hizo la República Argentina? Las dos cosas mal. Respecto a la fijación del precio, tipo de cambio fijo, y además acceso cero restringido, con lo cual tenés aparte distintos mercados paralelos, negros, y esto es lo que está trabando el país. Para mí, si esto se libera y se va al estándar mundial, la economía sale para arriba, aún con el kirchnerismo, es mi opinión. Compañero Korenberg, siguiente tema, ¿por dónde atacamos? De los números, que tiene que ver también con haber perdido lo que se había recuperado luego de la crisis de la convertibilidad, que es flexibilidad en la política económica. Claro. Cuando vos adoptaste una discrecionalidad acotada y una flotación de tipo de cambio administrada post 2002, que fue algo positivo, recuperaste márgenes de acción, recuperaste la posibilidad de tener una política cambiaria para absorber shocks externos, que luego la perdiste por distintas razones de política económica, que no quiero entrar en esa, y en primer lugar, déjame resaltar, por la pérdida de credibilidad por destruir el sistema estadístico. Pero bueno, volviendo a eso, estábamos en el punto de comparar la cifra del producto, entonces resaltaba que a largo plazo, cuando corregís por el ciclo, la economía argentina sigue creciendo sobre su tendencia, y esa tendencia más o menos es inmutable, y lo que demuestran estos cálculos es que tenemos una gran amplitud del ciclo económico y no logramos un crecimiento continuado. Entonces tenemos unas cifras que acumulan 30% en el cálculo oficial 2007-2012 y la mitad en el cálculo, reproduciendo la metodología tradicional de las cuentas nacionales de los últimos 25 años, sin las mismas fuentes. Esa diferencia se traduce en que cambia el ranking de crecimiento de América Latina. Claro. Veamos, la recuperación 2002-2012, una buena recuperación a tasas chinas hasta el 2007, demuestra para el cálculo oficial que Argentina está en el tope del ranking. Entre el 2002, el tope ranking dentro de América Latina. El primero. Ajá. El primero de América Latina es Argentina.
con casi un 100% de crecimiento acumulado 2002-2012. Luego Perú-Uruguay y luego el Argentina ajustado. El Argentina ajustado nos da 70. Más allá de la cifra, digamos, lo que demuestra es que Argentina tuvo una muy buena recuperación de la caída 98-2012, pero no tanta como en el cálculo oficial. Claro. El mito del campeón de crecimiento de Argentina, cuando incorporás los años en que no hubo tasas chinas posteriores al 2007 y el ajuste, o mejor dicho, el verdadero producto, demuestra que Argentina tuvo un crecimiento normal. ¿Por qué tuvo ese crecimiento? Por el efecto de recuperación de aprovechar la gran capacidad instalada, heredada de los 90, a partir de la crisis 2002, y debemos convenir el ajuste de precios relativos que la economía necesitaba y que ningún ministro de Economía se animaba a adoptar, que era la salida convertida, además de los vientos de cola, precios de soja, que empezaron a tener un gran crecimiento a partir de fines de los 2001, permitió que la Argentina recupere lo que había perdido en el 98-2012. Cuando miras América Latina, Argentina y Uruguay, fíjate, son los países que más cayeron durante la crisis 98-2012, que fue la salida de capitales provocada por el efecto vodka, la devaluación de Brasil, 2002, perdón, 98-2002, la depresión económica generada por el efecto del default de Rusia, la devaluación de Brasil y posteriormente la crisis.com en el 2000, la salida de capitales, ¿no? El flight to quality. Argentina y Uruguay cayeron casi 18 puntos acumulados y el resto de los países de América Latina tuvieron en promedio 98-2002 tasas positivas. O sea, cuando Argentina cae, cae mucho. Y la crisis 98-2002, luego te lo confirmaré, es comparable a la crisis del 30. La crisis del 30 en Estados Unidos. Y la nuestra. Ese fue tema, tan profunda como la crisis del 30. Tanto cayó Argentina en el crack del 29, tanto como Estados Unidos. Un poco menos que Estados Unidos, un poco menos. No tengo ahora la cifra en la cabeza, un poco menos. ¿Por qué existe el mito de que Argentina... Y digamos, y la crisis que tuvimos en términos de volumen de producción es equivalente a la que tuvimos allá por el 29-30, fíjate vos, ahí empezaron los golpes militares, ¿no? Bueno, siempre el ciclo económico lamentablemente trae enorme cambio político y claro. cambio de sistema, históricamente fue así. Uh-huh. Digamos, en el siglo XVIII pasaba lo mismo, el siglo XVIII fue un siglo muy recesivo en el mundo, especialmente desde el año 1720 hasta el año 1784, y bueno, casualmente regía el absolutismo monárquico y pasamos a las repúblicas modernas, ¿no? Es decir, el crack económico es tremendo, es peor que un terremoto, que el tsunami de Japón, cambia todo. Y el otro punto importante que asocio, continuando con lo económico, obviamente, y las cifras, es que cuando comparás el 98 ahora con el 2012, en que Argentina creció 2,5 promedio anual, salvando el periodo de la depresión económica, y creció al 3, 98-87, máximo cíclico de los 80, y creció al 2,5, uniendo todos esos máximos cíclicos hasta el año 1913, el argentino oficial se encuentra por debajo de Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, y el Argentina, reproduciendo el cálculo de cuentas nacionales con las mismas fuentes y metodologías publicadas, creció casi igual que México, por debajo de Brasil, por debajo del promedio de América Latina, muy bajo. O sea, en el ranking te cambia totalmente. Claro. Cóbrenme, dos preguntas para el final. Sí. Una política académica, digamos, ¿no? Bueno. No voy a preguntarte tu alineamiento político, sino otra cosa. Sí. Vos estás haciendo estas investigaciones desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. ¿Tenés suficiente libertad académica como para mostrar realidades estadísticas que están tan en contradicción con las que baja el gobierno nacional?
alguna molestia? ¿Alguien te mira raro? ¿Una facultad No. que tiende a estar más con la izquierda? No. ¿Se banca todo eso? Ciencias económicas, digamos, en la actualidad y gracias a la gestión que asumió hace unos años, ha mejorado muchísimo y tenemos profesores de primer nivel, pero tiene una gran distribución, la cola superior y la cola inferior, a la cual me refiero antes de la cola superior. ¿Qué quiere decir eso? Con la Que ahí superior e hay, inferior? hay libertad de cátedra y hay cátedras mejores y peores, Claro, sin señalar nombres, pero ahora hay cátedras mejores. claro. O sea, vos Este- agarrás, vos te parás frente Ujú. al espectro Ujú. político que puede ser oficialista, kirchnerista, De más alumnos izquierda, tengo de y vos todo. decís, miren, señor, a mí me da Sí, que el PBI en Argentina No hay no es ningún lo que dice problema. el gobierno. Y Sí. vos le das con todo, y está perfecto. decir, de todas maneras debo resaltarte, este es un esfuerzo bastante personal. Claro. O sea, es un proyecto más concreto, no es la facultad solamente. La facultad, yo soy profesor de teoría y medición. Son dos materias de crecimiento económico. En teoría de crecimiento económico, que la comparto con otro profesor, Martín Grande, tenemos 100 alumnos. Ajá. En medición de crecimiento económico, que es optativa, tenemos 6 alumnos. Bien. Son dos, Hay libertad de cátedra claro, y este proyecto es independiente y no partisano claro. y vinculado con la Universidad de Harvard. Y bueno, hasta ahora seguimos, Buenísimo. o Ahora, seguiremos. necesito una Sí. punta. Yo sé que vos sos muy científico y muy cuidadoso con las estadísticas. Yo te pregunto algo que no lo mediste, que no lo estudiaste, decís esperemos a verlo. Y me parece fantástico y habla de tu seriedad como economista y como docente. Pero de lo que vos puedas saber, los datos que hayas procesado, los indicadores más de corto plazo, el año, este año, 2013, Gran pregunta. crecimiento, neutralidad Sí. o recesión, ¿qué es lo que tenemos? Veamos un poco la coyuntura, los datos de coyuntura. Nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Digamos, primero resaltar que este cálculo da muy diferente en todos los años a partir de 2008, cuando se crece algo menos. 2008, 4 en lugar de 6. Cambio de signo en el 2009, más 1 contra menos 3. Casi igual 2010. Pará. En el 2009 oficial fue más 1. Más 1 a nosotros A menos vos te 3. dio, y lógico, el 2009 fue un año para abajo. Va año para abajo porque confluye crisis internacional, la peor sequía de campo de los últimos 20 años, Claro. la gripe H1N1 en el cual te impactan todos los sectores de servicio, Está especialmente hoteles y restaurantes. Y en para- 2012, ¿Y sí. en 2012 cómo te En daba? 2012, aquel da, el cálculo hipotético oficial da 2,2% y a nosotros nos da al borde de 0, menos 0,4. Ah, te da menos 0,4 al 2012. Sí, o sea, diría yo una recesión técnica Claro. del segundo trimestre del 2012 hasta el cuarto. Pero vos sabés que tiene una cosa, es lo que se ve a simple vista. Ujú. Lo que pasa que, bueno, es lo que observamos cuando caminamos, la sensación, nuestro bolsillo. Y tenemos un primer trimestre oficial que más o menos Del año redondea 2013. del año 2013, un primer semestre, vamos al semestre directamente, Sí. ¿Qué te da? que el oficial creo que está dando alrededor de 5. Más 5. Sí, tenés 3 y 7, más o menos 5. Y a nosotros tenemos que ratificar el segundo trimestre, nos estaría dando 2 y pico. Ajá. Está bien, pero hay un leve crecimiento este año. Hay un leve crecimiento y la apuesta es que vamos a estar revisando los números para ver si da más que el 3,3 a partir del cual gatilla cupón Claro. del PBI, yo te diría hasta el último trimestre. Claro. No quiero afirmar un pronóstico. ¿Por qué? Porque todas las consultoras privadas y analistas, yo no hago proyecciones. Está bien. Del segundo semestre de 2012 decían que iba a ser mejor y todas fallaron. En los cálculos alternativos. El nuestro es el mejor y el más ajustado al que debe ser. Y como recién relataste, para mí es muy importante cómo viene el ciclo internacional y hasta ahora estábamos esperando
un aumento del tapering, digamos, de una una menor emisión monetaria en Estados Unidos que permitiera un ajuste de tasas, y un impacto en la economía mundial a través de la regulación del dólar y efectos sobre el precio de las commodities, y al día de ayer o anteayer, Sí. Bernanke pateó la cosa para adelante. Así que veremos. Sí, de todas maneras, bueno, cerrando, te doy Dale. mi opinión. Lamentablemente no va a dar tiempo para debate. Para mí la economía mundial es muy para arriba, pero muy para arriba. Cualquier cosa que haga la Reserva Federal, se viene un ciclo alcista en los mercados de valores impresionante, tan impresionante que hasta está afectando a la mala bolsa argentina, y le está beneficiando al gobierno. Y creo que las tasas reales de mercado van a subir, a pesar de que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, diga, no, por ahora quiero mantener baja porque quiero seguir comprándole bonos al gobierno, expandiendo la moneda porque tengo miedo que caigamos en recesión. A pesar de eso, las tasas reales de los bonos, las tasas de las empresas, por crecimiento y por diversos motivos cíclicos, van a subir. Pero esto es todo bueno. Los años próximos son buenos para mí en el mundo. Sí. Ariel Korenberg, muchas gracias por estar con por nosotros. favor, gracias a ustedes. Tenemos que repetir alguna charla Dale, de ¿cómo este no? tipo, le hacemos alguna variación temática, pero Por supuesto. la verdad que encarar la economía de esta manera es un placer, realmente es lo científico, lo real. La economía no es para hablar con panfletos, es para tratarla seriamente, y así como nos gusta en Realpolitik, desarrollarla justamente. Más tarde subo el audio del programa. Gracias, amigos. Mañana continuamos. Muchas gracias. Gracias, Korenberg, nuevamente. Hasta la próxima.